en tiempo récord se nos pidió si podíamos hacer algunas reflexiones. Y estuvimos pensando, y el tema de esta sesión de hoy va a tratar sobre todo desde el tema de liderazgo, pero pensando en nosotros mismos, en quiénes somos nosotros como líderes, antes incluso de pensar en cómo ejercemos ese liderazgo sobre los demás. Y en la sesión de hoy, que es una modificación un poco de un tema que hemos estado tratando ya en muchos programas de ISDI hasta ahora, desde hace un par de años el liderazgo ha sido una de las piezas clave que se ha introducido en los programas de ISDI, y es una de las áreas que también estamos recibiendo mucho feedback que es más importante, porque a veces se nos olvida que estamos en un cambio, el mundo está cambiando, pero nosotros necesitamos cambiar también. Y esa es a veces la parte más difícil. Entonces, me gustaría hoy, en esta sesión, compartir con vosotros algunas reflexiones y hacerlo sobre todo desde la perspectiva de la neurociencia. Vamos a intentar entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que si no es lo que nos gustaría que pasase, tengamos alguna forma de modificarlo, de cambiarlo. Entonces, dejarme que comparta primero el fichero y empezamos. Dame un segundito mientras se carga. Y ahí estamos. Entonces, simplemente primero dejad que me presente. Algunos me parece que ya nos conocemos, pero para los demás, desde hace 6 meses parte del equipo de ISDI. Soy desde hace un par de años profesor y también soy ex-ISDI. Hizo el programa global, sé que algunos de mis compañeros están ahí al teléfono. Y ahora llevo la responsabilidad del trabajo con las empresas. Pero llevo antes de este periodo unos 25 años en puesto ejecutivo en distintas corporaciones, como vicepresidente de operaciones europeas de Urban Science, que es una consultora de automoción. También trabajé 4 años en General Electric en su momento. Pero la sesión de hoy, aparte de esa experiencia, digamos, de liderazgo de 25 años, es decir, que no está basada solo en la teoría, tiene también su componente teórico. Y desde hace años, y os contaré un poquito la historia, desde hace 10 años decidí que el desarrollo de líderes iba a ser una parte importante de mi vida. Me formé como coach profesional. Hice un posgrado en neurociencia porque había una parte que os contaré un poco después a nivel de cambio personal que me interesó saber por qué había ocurrido. Y aunque yo respeto perfectamente distintos puntos de vista, no soy muy creyente en el rollo un poquito kumbaya, simplemente piensa en positivo, la energía se condensa y tal, y te va a ayudar y esas cosas, que lo respeto, pero soy mucho más racional. Yo quería saber por qué ciertas cosas que, por ejemplo, se hacían en el coaching o ciertas cosas que experimentaba en mi carrera como líder funcionaban. Y por eso quise entender qué pasaba en nuestro cerebro. Y hoy vamos a hablar bastante de ese tema, si os parece suficientemente interesante. Además, una parte muy importante de lo que os voy a contar hoy viene de mi experiencia también de los últimos 6 años. Estoy trabajando como coach en un programa de liderazgo en IMD, que algunos de vosotros quizá conozcáis. IMD es una escuela de negocios en Suiza, en Lausanne, y hay un programa de liderazgo que se llama High Performance Leadership. Y es probablemente el mejor programa de liderazgo que hay en el mundo, y no lo digo simplemente porque yo esté trabajando en él. Ese fue un programa que yo hice como estudiante hace 10 años y me cambió la vida. Y desde entonces quise dedicarme al tema de liderazgo, y desde hace 6 años trabajo como coach. Trabajo en ese programa y es un programa, para que os hagáis una idea, con unas 60 personas, normalmente todos ejecutivos muy exitosos, de todo tipo de nacionalidades, CEOs, gente con la vida absolutamente resuelta en muchos casos, la media de edad quizá rondando los 50 años, que vienen a IMD pensando, decir, bueno, estoy en un momento de mi vida donde creo que he tocado techo, o donde, a pesar de que he conseguido todas esas cosas que quería hacer cuando era joven, si me preguntas, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo de feliz estás? La respuesta es
bien, no está mal, pero no sé, o sea, y pensaba que me iba a sentir mucho mejor, ¿no? Y vuelvo a decir que en este programa empezamos un domingo y todos llegamos allí muy subidito, yo soy CEO de tal, yo soy CEO de cual y tal. Y normalmente para cuando llegamos al martes estamos llorando como magdalenas. Estamos todos absolutamente desesperados. Y de ese aprendizaje, de esas lecciones de estos últimos 6 años, os voy a contar también parte del mensaje de hoy. ¿Qué es lo que hemos aprendido durante este trabajo de ver qué es lo que realmente nos hace felices? Y en el fondo, el viaje del liderazgo, sí, o sea, tiene un componente, digamos, formal, resultados, este tipo de cosas, pero hablaremos un poquito qué significa a nivel de responsabilidad con nosotros mismos. Y este es un momento ideal, con la situación que estamos viviendo, de hacernos esa pregunta, ¿vale? Por tanto, os iré contando un poco la experiencia de liderazgo en ese sentido. También os voy a dar un pequeño aviso, es decir, el liderazgo, a diferencia de otras disciplinas, no es una ciencia exacta. Con lo cual, entender lo que yo os estoy contando desde la perspectiva de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he observado, pero es perfectamente respetable que tengáis otro punto de vista. A nivel de un poquito más sobre mí, ya un poquito menos formal, me gusta mucho el deporte, soy Ironman y soy un fanático de la guitarra rock. Y digo guitarra rock por no decir guitarra heavy, por ser más claritos, ¿vale? A mí lo que me gusta es la marcha. Tengo una familia fantástica con la que ahora tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo para mi disfrute. Y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en 6 países, perdón, de vivir en 6 países y trabajar en más de 30. Dejadme que avance un poco. Lo que me gustaría que cubriésemos hoy es, primero vamos a tocar muy rápidamente qué es el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo en la era digital, una de las cosas que siempre me gusta destacar al principio es el liderazgo en la era digital es exactamente igual que el liderazgo en la época de los romanos o en cualquier otra época de la historia. El liderazgo es liderazgo. Pero sí es verdad que en la época actual, en el mundo digital, precisamente por el cambio, por la velocidad a la que se producen los cambios, por la necesidad de delegar porque no somos capaces de gestionar toda la información que nos llega, hay ciertas características del liderazgo que son más importantes. Pero no es que no estuviesen ahí antes, simplemente ahora son más importantes por el contexto en el que estamos. Y me parecía que era importante destacar esto porque lo que estamos viviendo, la situación esta del COVID-19, en el fondo es un ejemplo a lo bestia de lo que es el mundo digital. Es decir, es de un día para otro no puedes salir de casa, ¿cómo te adaptas a esa situación? Si lo planteas desde el punto de vista de tu trabajo día a día, las cosas pueden ocurrir igual y cómo vas a responder a esas situaciones. Por tanto, vamos a hablar un poquito de qué es el liderazgo para que estemos en sintonía, para que estemos hablando de lo mismo. Después me gustaría que entrásemos a entender cómo funciona nuestro cerebro, porque cuando entendemos cómo funciona nos va a resultar muy fácil explicar por qué somos como somos y cómo podemos cambiar algunas de las cosas que no nos gustaría ser como somos, pongámoslo así, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo funciona para los que sois aficionados a la neurociencia o tenéis un interés en esto. Probablemente haya muchas cosas que hayáis oído, pero espero darles una perspectiva un poquito distinta. Después de haber entendido eso, me gustaría tocar algunas de las patas relacionadas con cómo entendemos el mundo y cómo buscamos ese liderazgo, que creo que son más importantes, ¿no? La primera, entender la realidad, es decir, qué es lo que llamamos realidad, ¿vale? Y desde ese punto de vista analizaremos un poquito cómo nuestro cerebro crea esa realidad. Después quiero centrarme mucho en el tema de las conexiones emocionales y la importancia que tienen para lo que estamos viviendo ahora y sobre todo qué pasa cuando esas conexiones emocionales se rompen. Y por último hablaremos un poquito sobre el estrés. Vamos a hablar qué es el estrés y cómo podemos gestionarlo en el día a día. Y yo al final me gustaría cerrar con unos pocos consejos que, vuelvo a decir, no son consejos específicamente para este periodo de aislamiento. Me parece que son consejos que pueden servir simplemente para ser más felices, ¿no? Para tener un impacto en nuestro alrededor mucho más positivo y sobre nuestra propia vida. Pero, por supuesto, ahora es un momento absolutamente fantástico para iniciarlo. Es decir, una de las dificultades que nos encontramos es, en muchos casos, entendemos lo que tenemos que hacer, estamos muy motivados, pero luego llegamos al día a día y el bofetón del lunes por la mañana de la vuelta al trabajo
nos pone los pies en el suelo otra vez. Ahora estamos en una situación muy particular que creo que nos da una oportunidad. Entonces quería empezar un poco centrando este tema en lo que estamos viviendo con el COVID-19, etcétera, y todas las noticias que estáis oyendo por ahí. Y quería haceros una pregunta para que viésemos dónde estamos aquí en el grupo este, las ciento no sé cuántas zonas que tenemos ahora. Y os voy a hacer una pregunta, vais a recibir en un momentito un poll, simplemente de cuál es vuestro nivel de estrés en este momento. Pues ahí deberíais ver lo que habéis contestado vosotros mismos, ¿no? Casi todo el mundo entre alto y medio, la gran mayoría entre alto y medio, luego en tercer lugar muy alto y al final bajo. Es decir, muy pocos de nosotros podríamos decir que en estos momentos estemos totalmente tranquilos, aunque también después de una semana el ver ahí ese medio está muy bien, la verdad. Dejadme que pase un momentito a un par de cosas más. A ver si consigo. Y os preguntaría qué es el liderazgo. Y evidentemente me gustaría que pudiésemos tener esta discusión en vivo, pero somos demasiado y sería complejo. Lo que suelo escuchar cuando hacemos estas conversaciones en vivo es el liderazgo, es la capacidad de inspirar, es ser un ejemplo para otros, es el que saca lo mejor de las personas, es el que define una visión. Estos son el tipo de mensajes y yo estoy de acuerdo con todas esas definiciones. Imagino que vosotros tendréis la vuestra propia. Es un tema que es más fácil verlo que describirlo. Pero a mí me gusta mucho una definición por su sencillez, ¿no? Que en su esencia el liderazgo es la capacidad de movilizar energía. A mí la parte que me gusta mucho de esta definición de liderazgo es que cuando estamos hablando de movilizar energía no deberíamos estar pensando solo en movilizar la energía de los demás. El liderazgo empieza por nuestra propia capacidad de gestionar nuestra propia energía. ¿Qué significa cómo gestionamos esa situación de estrés que estábamos viendo hace un momento? O cómo gestionamos la angustia que tenemos cuando no sabemos lo que va a pasar con el trabajo. O cómo gestionamos nuestra energía ese día que nos levantamos cansados o de mal humor. O cómo gestionamos nuestra energía cuando volvemos a casa después del trabajo y no tenemos tiempo para nuestra pareja o no tenemos ganas, o para los niños, o para los amigos, o para hacer las cosas que nos gusta hacer. Entonces, para mí la parte inicial de desarrollar nuestro liderazgo, y siguiendo un poco lo que dicen aquí Goldman y otros, el liderazgo comienza con nosotros siendo capaces de gestionar nuestra propia vida interior, nuestra propia energía. Eso es lo que va a hacer que las emociones correctas salgan y los comportamientos correctos salgan. Y a partir de ahí, liderar y movilizar la energía en otros es muchísimo más fácil, porque es tremendamente contagioso. Y esta capacidad de movilizar nuestra propia energía y también las de los demás en un momento determinado, y es algo que hablamos también cuando hablamos de liderazgo, es particularmente importante en los momentos de cambio. El estar en el día a día con el trabajo y tal, pues uno puede estar funcionando a mitad de energía. Uno puede estar liderando un equipo que está haciendo un trabajo rutinario y eso es relativamente sencillo. Lo complicado es cuando tenemos que hacer un cambio, porque en el cambio viene digamos, implícito la definición de un objetivo, la definición de una visión a donde se quiere llegar y el convencer a los demás de que esa visión tiene sentido y además movilizar para que, como dicen algunas de estas frases, la gente no haga lo que yo quiero, sino que la gente quiera lo que yo quiero. Esa capacidad de movilizar energía es fundamental en los momentos de cambio y ese es el enfoque que le damos al liderazgo, a la capacidad de movilizar energía, ahora que estamos en una situación de cambio donde tenemos que trabajar de una manera distinta, donde tenemos incertidumbre y donde sea a nivel solo, es decir, porque trabajemos como autónomos o no tengamos gente a nuestro cargo, pero fundamentalmente para los que tenemos también personas a nuestro cargo, cómo movilizamos esa energía en el momento de cambio, ese es exactamente el tipo de reto que requiere liderazgo. Para otro tipo de cosas no hace falta, pero a día de hoy me parece que es esencial. Lo que tenemos ahora a nivel de investigaciones, lo que estamos viendo es que el líder fundamentalmente se hace.
Y las investigaciones sugieren que hasta el 95% de muchas disciplinas se puede explicar a través del aprendizaje, no del nacimiento. Hay un artículo interesantísimo que pongo aquí el link en la presentación, que espero que podáis encontrar. Se llama The Making, por el profesor Anders Ericsson, que es cómo se hace un experto. Y él reúne investigaciones de muchísima otra gente, pero además su propia investigación, que al final no se encuentran factores genéticos que suelen explicar mucho de esa diferencia. Ese factor genético se nota más, por ejemplo, en los deportes, pero no tanto en otras disciplinas. Y el liderazgo es una de ellas. Hicieron, por ejemplo, unos estudios a nivel de carisma, ¿no? Una de las cosas que se dice, el carisma es una cosa que se tiene o no se tiene. Pues hicieron unos experimentos donde clasificaron a la gente de más a menos carisma. ¿Quieres que ponga? La gente que suponía que tenía poco carisma, les formaron, por ejemplo, en hablar bien, en expresarse bien, en comunicar con confianza, ¿no? Con asertividad. Y luego volvieron a hacer los test y esa gente puntuaba exactamente igual que los otros a nivel de carisma en ese estudio. La pregunta que yo os había hecho de si el líder nace o se hace tiene un poco de trampa, ¿vale? Y la trampa es que el líder no necesariamente nace. Es decir, evidentemente ha habido algunos experimentos, algunos en situaciones muy dramáticas como la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una hambruna en Holanda durante la guerra y durante los meses siguientes los niños que nacieron en ese periodo de hambruna, que sus madres habían experimentado esa hambruna, tuvieron ciertas dificultades en el resto de su vida a nivel de salud, de desarrollo cognitivo, etc. Es decir, que partimos que efectivamente si hay dificultades en el embarazo o hay algún tipo de malformación, eso evidentemente se limita. Pero por lo demás, cuando nacemos, nuestros cerebros son muy parecidos. Lo que estaba diciendo, la pregunta de si el líder nace o se hace, tiene un poquito de trampa porque de nacimiento tenemos pocas diferencias. Tenemos quizá ciertas predisposiciones, pero esas predisposiciones tienden a manifestarse o no en función del entorno en el que vivimos. Cuando digo que tiene un poco de trampa es que cuando pensamos en que el líder, por ejemplo, nace, en muchos casos el argumento es que vemos a niños ya desde muy pequeños con capacidad de liderar, ¿no? Que son los líderes naturales ya desde la guardería. Bueno, tengamos en cuenta que esos niños no acaban de nacer. Y sí que es verdad que las experiencias primeras en nuestra vida sí marcan la forma en la que nuestro cerebro se va a cablear. Entonces, por ejemplo, desde los primeros años, desde el momento en el que nacemos, si nada más nacer nos cogen en brazos y nos cuidan y nos miman, etcétera, es más probable que nuestro centro de alarma en el cerebro se desarrolle menos, que seamos personas más confiadas en los demás, que tengamos la capacidad de crear relaciones afectivas más fuertes con otras personas, por el simple hecho de que desde el principio nuestro cerebro no interpretó que teníamos una amenaza constante. Imaginad eso en contraste con un niño que nace en uno de estos, o que acaba en uno de estos orfanatos que hemos visto en algunos países, donde no tiene ningún tipo de contacto físico y etcétera. El cerebro va a empezar a cablearse de una forma distinta. Pero mayoritariamente lo que hacemos en la vida empieza en los años primeros, pero continúa durante el resto de nuestra vida, ¿no? Y ese va a ser uno de los mensajes que vamos a repetir a lo largo de la sesión de hoy. El liderazgo se aprende, y cuando digo liderazgo estoy hablando de lo que hablaba antes. Nuestra capacidad de gestionar nuestra energía, nuestro estrés, nuestra forma de pensar, es algo que estamos aprendiendo día a día. Y ahora hablaremos un poco de cómo funciona ese mecanismo a nivel de nuestro cerebro. La pregunta está clara, es decir, si el liderazgo se puede aprender, ¿cómo se aprende? A mí me gusta mucho la frase de Pau Casals, uno de los mejores chelistas, que decía a los 93 años seguía practicando 3 horas al día. Le preguntaban que por qué lo hacía y decía, empieza a notar cierta mejoría. Ese es el concepto de cómo aprendemos cualquier cosa los seres humanos. Aprendemos practicando, practicando y practicando más. Lo que pasa es que practicar solamente en temas de liderazgo no basta. Hay que practicar de forma deliberada. Y de forma deliberada significa que somos conscientes de lo que estamos haciendo, no lo hacemos de forma robótica. Y pensad en los que juguéis a golf, por ejemplo, aquí, podéis ir al campo de prácticas y tirar bolas hasta que os hartéis y no mejorar. Pero ponéis
un esfuerzo en una posición, en poner los pies, en alinear el palo, en subirlo de una determinada manera, una posición del cuerpo. Todo eso es práctica deliberada. Y fundamentalmente la práctica deliberada es la práctica de esas cosas que no se nos dan bien. Tendemos a seguir practicando y a repitiendo las cosas que pensamos que somos buenos en ellas, y lo que hacemos es limitarnos. Y no llegamos al nivel de expertise, al nivel de conocimiento, al nivel de liderazgo que tenemos la capacidad de llegar, por el simple hecho de que tenemos unas zonas en las que no entramos a practicar. ¿Y cómo se practica el liderazgo? Una de las preguntas que discutimos muy a menudo. El liderazgo se practica en cualquiera de las miles de ocasiones que tenemos a lo largo del día de actuar como líderes. Y aquí cuando hablo de actuar como líderes, vuelvo a la definición de gestionar nuestra energía. Cuando llegamos a casa cansados y vienen nuestros niños y quieren jugar y les ponemos mala cara o ponemos cara de poco interés, esa es una oportunidad de liderazgo en la que hemos fallado. Cuando empezamos a trabajar por la mañana ahora desde casa y nos enfrentamos a la primera reunión o a la primera llamada y estamos despistados o estamos cansados o estamos preocupados o estamos pensando en otra cosa, esa es otra oportunidad de liderazgo. Y es en la práctica de cada una de esas oportunidades el intentar hacer las cosas como pensamos que se deberían hacer. Esa es la práctica y la práctica deliberada. Cuando tengamos una reunión con gente de nuestro equipo, ahora remotamente porque estábamos cada uno en su casa, ¿cómo nos acercamos a esa reunión? ¿Llegamos a esa reunión, a esa charla con nuestra propia ansiedad, mandando lo que vamos a decir? ¿O vamos a estar pensando en, quiero que al final de esta conversación esta persona salga más motivada que cuando empezamos? Ese es mi objetivo y voy a hacer todo lo posible. Y me voy a comer mi cansancio y me voy a comer una serie de cosas y voy a intentar que esto funcione. Eso es practicar liderazgo, eso es practicarlo deliberadamente y practicarlo con alguien que nos ayude. Uno de los problemas que tenemos para aprender los humanos es que aprendemos de otros. Si pensáis en quiénes sois hoy como líderes, como personas, seguramente encontraréis a lo largo de vuestra vida personas en las que os habéis inspirado. Tendréis el carácter de vuestro padre o de vuestra madre, o habréis aprendido a cómo gestionar equipos de un jefe, o a lo mejor aprendisteis a gestionar equipos por un jefe que hacía lo opuesto de lo que había que hacer, y eso os ha servido para convertiros en lo contrario, ¿no? Por tanto, todos estos son el tipo de procesos donde nosotros necesitamos guía de alguien. Necesitamos que un coach, un amigo, un compañero, alguien en nuestro equipo, alguien nos ayuda cuando queremos mejorar algo. Uno de los temas que sale mucho en las conversaciones es reuniones de equipo donde llega el jefe y habla el 80% del tiempo. Vamos a ver, y cuando les pregunta, es decir, ¿a ti te gustaría que fuera así? Y la respuesta es no, pero es que cuando callo o pregunto nadie habla. ¿Cuál es el mensaje para el líder de eso? Que la gente tiene miedo a hablar, que cree que no se le va a respetar lo que digan y que además simplemente está ocupando el espacio este jefe, ¿no? Este es un ejemplo de una situación donde tú puedes pedir ayuda y decir, ayúdame a que cuando veas que estoy hablando demasiado, hazme una señal, ¿no? O lo mismo en vuestras casas, con vuestra pareja, si tenéis hijos y veis que sacáis el genio y que os gustaría estar más presentes con ellos, preguntarle a vuestra pareja, decirle que os avise cuando se está viendo en ese estado. Eso es como aprendemos los líderes, eso es como aprendemos los seres humanos, y el liderazgo no es distinto en ese sentido. Voy un segundito a parar, no sé si... aquí había alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué se entiende por el comportamiento correcto? Cuando hablábamos antes de que cuando el líder gestiona su propia energía y el poder gestionar esa emoción correcta puede llevar a ese comportamiento correcto, no sé la respuesta. Es decir, el comportamiento correcto es un tema que depende mucho de la situación. Yo sí tengo la sensación de que en el 90% de los casos nosotros sabemos cuál es el comportamiento correcto. Nosotros sabemos cuál es el comportamiento que suma. Pero es una pregunta en la que es muy difícil contestarlo. La cuestión sí es si nos acercamos a ese comportamiento en el estado emocional correcto. Si yo llega a una situación en la que me tengo que comportar de una determinada manera
y no estoy en control de mis propias emociones o de mi cansancio o de ese tipo de cosas, lo más probable es que el comportamiento que acabe haciendo no es el correcto. Por tanto, sin poder contestar a la pregunta, porque realmente quién soy yo para saber cuál es el comportamiento correcto, ¿no? Pero sí que primero nosotros tenemos el instinto y segundo es importante que estemos en el estado emocional correcto para poder gestionar ese comportamiento. Espero que eso haya ayudado. Dejadme que os cuente ahora, hemos hablado que el liderazgo es la capacidad de gestionar nuestra propia energía y me gustaría poderos contar cómo funciona nuestro cerebro a nivel muy general, porque al final todo, absolutamente todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que sentimos, ese estrés que podemos experimentar ahora, cómo hablamos, cómo nos comportamos con otros, cómo establecemos relaciones con otras personas o no, de quién nos fiamos o de no, todo ocurre absolutamente en nuestro cerebro. O sea, absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, son en el fondo una serie de conexiones neuronales en nuestro cerebro. Son una serie de conexiones con unos impulsos eléctricos y es importante entender el funcionamiento del cerebro por una serie de cosas. Primero, a nivel genérico, el cerebro tiene cerca de 100.000 millones de neuronas. Se habla que es entre 80.000 y 100.000, bueno, un error de redondeo. Y ese cerebro con esos 100.000 millones de neuronas, cada segundo se está conectando y desconectando millones de veces. Esas neuronas se conectan, vuelvo a decir, millones de veces por segundo desde el día que nacemos hasta el día que morimos. De hecho, desde antes de nacer. Y esas conexiones son las que determinan que pensemos de una forma, que nos sintamos de una forma. Hay una parte que está conectada con nuestro cuerpo, que nos va a decir cómo vivimos físicamente, otra parte que nos va a hacer sentirnos preocupados, otra cosa que nos va a traer recuerdos, pero en el fondo son neuronas que se están conectando. Y la particularidad que me parece más importante desde el punto de vista del liderazgo de lo que estamos hablando hoy es que el cerebro, en su esfuerzo de ahorrar energía, cuando conecta las neuronas muchas veces, porque le estamos pidiendo ese tipo de reacción de muy frecuente, deja que esas neuronas que normalmente se conectan y se desconectan, se queden conectadas permanentemente. La expresión que los neurocientíficos utilizan para esto es neurons that fire together, wire together. ¿No? Las neuronas que se disparan juntas se acaban conectando juntas. Y os voy a poner un ejemplo muy tonto. Para todos los que estáis ahí en casa, yo os pediría, por ejemplo, ahora que crucéis los brazos. Simplemente el ejercicio de cruzar los brazos. No hay más truco. Y algunos de vosotros, probablemente la mayoría, tienen la mano derecha sobre el brazo izquierdo. Y otros lo vais a tener al revés, ¿no? Lo que os voy a pedir es que lo hagáis al revés. Que crucéis el brazo en la dirección contraria. Y si sois como el 99% de la población, habrá unos pocos de vosotros que no os ha costado mucho, a la mayoría os ha costado un pelín y algunos probablemente todavía estáis peleando con los brazos, intentando deshacer el nudo. Esto es un ejemplo muy sencillo de ver cómo funciona nuestro cerebro. Desde que somos pequeñitos no nacemos sabiendo cruzar los brazos. Aprendemos a cruzar los brazos porque vemos a otros adultos cuando somos niños y les habréis visto que cruzan los brazos así de formas un poco raras, hasta que poco a poco generamos un movimiento ya reflejo que es más una serie de neuronas que se han conectado y cuando nosotros decimos cruza los brazos, automáticamente todas las conexiones se producen y somos rapidísimos en contestar. Cuando ya le pedimos ahora crúzalos al revés, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo que cruzarlos en un sentido o en el otro no tendría por qué costar más. O sea, el esfuerzo es el mismo. Pero en cambio, en un caso tenemos una especie de autopista neuronal que dice que cuando yo hago una orden, ya tengo una autopista y la respuesta se produce rápidamente. En la otra estamos yendo prácticamente campo a través. Estamos creando conexiones neuronales absolutamente nuevas que hacen que el cerebro pierda tiempo y además en ese proceso que estamos intentando gestionar el cambio de brazos y este tipo de cosas, muchas veces nuestro cerebro se despista y empezamos a pensar soy un inútil,
estoy absolutamente descoordinado, qué vergüenza como me viera alguien, y volvemos otra vez. Es decir, es un proceso muchísimo más enrevesado. ¿Por qué es esto importante? Porque este mismo ejemplo tan tonto de cruzar los brazos es exactamente la misma forma en la que gestionamos el 90% de lo que nos pasa todos los días. Eso significa que cuando entra un email de nuestro jefe en el correo, en el buzón, y tenemos una reacción emocional, es una autopista que tenemos ya preparada. O sea, yo imagino que cuando el jefe os llama a su despacho, muy pocos de vosotros pensáis que os va a dar un aumento de sueldo. La mayoría estáis pensando en, joder, a ver qué pasa ahora, a ver qué se le ha ocurrido ahora, ¿no? Esos son, digamos, condicionamientos que tenemos desde el día que nacemos. Nuestro cerebro se conecta y crea el mayor número de autopistas posibles para responder a las situaciones que nos encontramos de forma automática. Y eso es un mecanismo que nos sirve de maravilla. Es un mecanismo que nos permite sobrevivir. Es un mecanismo que a lo largo de la evolución ha sido extremadamente potente. Pero que también es ahora, en un mundo en el que no nos estamos enfrentando a leones y tigres, y donde los problemas a los que nos enfrentamos no son necesariamente de peligro de vida, nuestras respuestas automáticas no nos ayudan. Y estas respuestas automáticas también se producen, y lo habréis vivido 1000 veces, encontraros, conocer a una persona por primera vez y ya de primeras os cae mal. Sí, sin más. Y no habéis compartido ni una palabra y ya odiáis al tipo o a la tipa en cuestión. O al revés, o conocer a una persona y desde el primer momento dices, qué buen feeling. Y os preguntaréis, ¿y eso por qué? Y eso es porque fundamentalmente vuestro cerebro a lo largo de vuestra vida ha creado una respuesta automática a ese tipo de persona. ¿Sí? Dejadme que avance un poquito más sobre esto. Espero que quede claro. Dejadme ver si hubiera alguna pregunta sobre. Patrones de comportamiento. Sí, son patrones de comportamiento, es una de las preguntas si estos son patrones de comportamiento, sí. También lo llamamos hábitos a veces, y los hábitos funcionan también a nivel emocional. Es decir, cuando hay determinadas personas que simplemente cuando nos hablan nos enervan, y a lo mejor lo que están diciendo es perfectamente razonable, pero ya sí nuestro cerebro oye ese sonido y responde con el joder, ya estamos con el pesado de turno, ¿no? Esos hábitos se desarrollan al máximo nivel en todo. Y dejadme que os cuente ese cableado que tiene nuestro cerebro. Tened en cuenta que está formado por todas las experiencias que hemos vivido desde que nacimos. Eso significa, volviendo al ejemplo de antes, si nosotros tuvimos una infancia en la que se nos cuidó muy bien, nuestro cerebro tendrá muchas autopistas en las que, por ejemplo, conocer a gente nueva o confiar o tomar riesgos es algo perfectamente normal. Es la respuesta que nuestro cerebro ha desarrollado a un contexto que no era muy amenazante. Si, por ejemplo, después en el colegio nos hicieron bullying, o por el contrario éramos, como dicen ahora mis hijas, éramos popus, ¿no? Éramos populares. O hemos tenido mucho éxito en nuestras relaciones sentimentales, o hemos tenido situaciones muy duras, o hemos tenido unos padres con quienes hemos tenido una relación afectiva muy fuerte, o hemos tenido unos padres, o un padre, por ejemplo, muy exigente, que casi nunca nos ha dicho que nos quería, o nunca nos ha dicho que nos quería. Todas esas cosas, todos esos pequeños detalles, esos cientos de millones de minutos que vivimos, dejan una marca en nuestro cerebro y hacen que se creen ciertas autopistas y ciertas respuestas automáticas que en muchos casos nos limitan. Siguiendo un poco con esto, hemos estado hablando, el cerebro funciona de esa manera, conectándose, desconectándose y creando autopistas neuronales para responder de forma automática. Pero me gustaría entrar en una división más que me parece que es importante en el cerebro,
que es la parte racional frente a la parte emocional, y para entender un poquito más cómo funciona. Nuestra parte racional es la que pensamos, que nos ayuda a tomar decisiones complejas y planificar sobre el futuro, etc. Lo que hay que entender del cerebro racional es que es el último que se ha desarrollado, es extremadamente débil, es lento, se cansa muy rápido y no es capaz de hacer dos cosas a la vez. O sea, el multitasking a nivel racional no existe y no existe para nadie, ¿vale? Para los que os estéis preguntando, para mí sí, no, está demostrado que nadie puede hacer multitasking a nivel racional. La parte buena de esta parte racional es que ejerce un control sobre la parte emocional. Esto es lo que hace que los hombres no vayamos meando las esquinas, marcando el territorio o dándonos porrazos por las calles, por lo menos no, excepto los sábados por la noche, ¿no? Pero en el resto de situaciones somos capaces de controlar nuestras emociones razonablemente bien, dentro de unos límites de comportamiento aceptables. Sin embargo, tenemos nuestro cerebro emocional, en contraste al racional, este no se cansa nunca. Este es rápido, este funciona a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y además puede hacer muchas cosas a la vez. Es lo que nos permite caminar y mascar chicle a la vez. Son procesos que están ya en nuestro cerebro mamífero, en la parte del sistema límbico. Es muy importante lo que me gustaría decir ahora. Todo lo que entra en nuestro cerebro a través de los sentidos pasa antes por nuestro cerebro emocional. Y en particular hay dos glándulas que se llaman las amígdalas, aunque en realidad se suele hablar en singular, pero son dos, que es la amígdala, que es nuestro centro del miedo. Y el centro del miedo está entrenado a lo largo de toda nuestra vida, es como el centro de alarma. Todo lo que entra en los sentidos pasa por la amígdala, que está al lado del hipocampo, donde se guardan las memorias a largo plazo, y chequeamos si esa experiencia que estamos teniendo es preocupante o no es preocupante. Y que sea preocupante o no depende de nuestras experiencias previas. Dos personas van a reaccionar a la misma situación de forma diferente, simplemente porque su amígdala activada de forma distinta. Está, por ejemplo, demostrado que niños que han sufrido abusos en su infancia tienen una amígdala físicamente más grande, más desarrollada que el resto de las personas, por el simple hecho de que su centro de alerta está muchísimo más activado. Y personas que a lo largo de su vida han tenido malas experiencias con amigos que les han traicionado o, como dices, relaciones sentimentales, y lo que solemos encontrar más a menudo en los programas en los que os hablaba antes, por ejemplo, en Suiza o en Singapur, en nuestra infancia nosotros necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que merecemos estar aquí. Y esa sensación de que pertenecemos, de que somos valiosos, se genera mucho en la relación que tenemos con nuestros padres. ¿Vale? Sacamos mucho de esa relación. Y cuando nuestros padres son extremadamente exigentes y un poquito menos cariñosos, lo que el niño suele percibir es juicio, no es cariño, no eres lo suficientemente bueno, deberías hacerlo mejor. Ese tipo de cosas las llevamos y las arrastramos siempre y se guardan muy meticulosamente en nuestra amígdala, el centro del miedo. Eso significa que cuando nosotros llegamos a la decisión racional, cuando estamos pensando en qué deberíamos hacer en una situación determinada, ya viene ese impulso con una especie de puntuación de peligro, con una especie de señal de alerta. Y esto lo habréis visto cuando llegáis a una reunión, ¿no? Lo típico, que entráis en la sala y veis que está en la reunión el tipo este pesado, que os la tiene tomada, que lo odiáis, que es un desgraciado, que no sé qué. ¿Dónde se va vuestro pensamiento automáticamente? A este tipo. Puede haber otras 25 personas a la y las ignoráis totalmente. Y probablemente durante el resto de la reunión estáis pensando en lo que podéis o no podéis decir, pensando en lo que puede replicar el tipo de la esquina. Eso es nuestro cerebro emocional controlando el cerebro racional. O cuando tenemos que tomar una decisión y estamos a decir, es que no sé dónde irme de vacaciones, si a A o a B.
y empezamos a hacer una tablita en la que decimos, bueno, voy a considerar todos estos criterios y voy puntuando y llego al final y me sale la puntuación de B más alta que la de A. Joder, pero a mí en realidad donde me apetecía ir es a A. Entonces vuelvo a hacer la tablita y cambio los números. Es decir, son ejemplos un poco tontos, pero cada vez está más demostrado que tomamos decisiones con las emociones, no con el raciocinio. Vuelvo a decir que es fundamental entender esto cuando se habla de liderazgo, porque de alguna forma somos esclavos de nuestra amígdala. Y parte del secreto para nosotros mejorar en nuestro liderazgo y mejorar en este periodo ahora en el que estamos encerrados y ser más felices y también hacer más felices a los que están a nuestro alrededor, es ser consciente de cuándo nuestra amígdala está tomando el control. Y os contaría un poco la razón por la que esto funciona, me parece que es evidente. Es decir, en algún momento probablemente nuestros antecesores se parecían algo a esta foto que tenemos aquí en la izquierda, ¿no? Y en algún momento en el pasado, esta es una broma que hace a veces Jean-François Manzoni, un profesor, uno de estos probablemente vio a uno de estos tigres y pensó, uy, qué gatito más, ¿no? Me pregunto si es igual de fiero que el que se comió a Pepe la semana pasada, ¿no? Mientras que otro probablemente ve al tigre y sale corriendo por patas. Nosotros somos descendientes del segundo. Eso es lo que ha hecho que a través de la evolución nosotros hayamos desarrollado un mecanismo de defensa, porque supongo que estaréis de acuerdo conmigo que la labor número uno de nuestro cerebro es sobrevivir. Hacernos felices es un segundo probablemente muy lejano. La función del cerebro es sobrevivir, ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda tener un poquito así de cuestión de peligro y tal, evita. No hagas esto, no te mezcles con este, no te fíes, no hables. Porque es la respuesta que para nuestro cerebro es más segura. ¿De acuerdo? Y esto es una de las limitaciones a las que tenemos que enfrentarnos y luego iremos viendo cómo gestionamos esto. Pausa un segundito para ver si hay alguna pregunta. Cuando tienes varios hijos y los educas de la misma manera, etc. Esta es una conversación que tenemos muy a menudo, Ana. Yo quería comentar sobre la sensación, cómo funciona nuestro cerebro. El hecho de que tenemos un cableado ya preparado para responder a las situaciones y el hecho de que esa respuesta automática no siempre es la más útil, hace que nosotros percibamos la realidad de una forma distinta a todos los demás. Y os pongo aquí, por ejemplo, este gráfico que está ahí abajo. Esos son todas las ondas que se supone que existen en el universo. Lo que nosotros somos capaces de ver son ese segmentito pequeño. E incluso ese segmentito pequeño que nosotros vemos en el cerebro, un cerebro que por otra parte está dentro del esqueleto. El cerebro no tiene acceso a la realidad. Es una realidad que construye en nuestro interior y tener en cuenta que lo que existe ahí afuera aprendemos a verlo, aprendemos a escucharlo, aprendemos a tocarlo. Las cosas no tienen color, ni tienen sabor, ni tienen un tacto determinado. Lo que aprendemos es nosotros en nuestro cerebro, aprendemos a ver. Hay una historia de un señor que nació ciego y por unos avances tecnológicos consiguieron hacer que viese. Y como adulto era incapaz de distinguir nada. O sea, de repente empezaron a entrar señales a través de su nervio óptico y su cerebro no era capaz de interpretar, no había volúmenes, no distinguía dónde terminaba una forma de una cosa y otra, no sabía reconocer los colores. Incluso en las cosas que damos como más básicas, como líderes es importante que entendamos que lo que estamos viendo es solo nuestro punto de vista. Y es un punto de vista que está absolutamente influido por cómo se ha cableado nuestro cerebro, por las experiencias que hemos tenido. Por tanto, uno de los pasos fundamentales como líderes tiene que ser el aceptar, y luego hablaremos de esto, aceptar que otras personas tienen un punto de vista diferente y probablemente tienen su razón para ello. Y cuando hablamos de hechos y facts on facts, teníamos hace poco una discusión en Barcelona, decía, pero si una máquina se ha roto, la máquina se ha roto, eso es un hecho. Y decíamos, sí, y a lo mejor
muchos observadores están de acuerdo en que la máquina se ha roto. Pero el que la máquina se haya roto en sí no tiene más significado que el que nosotros le damos en nuestra cabeza. Y para el de IT, es decir, joder, ya se ha roto la máquina, ya tengo que arreglarla. Para el usuario, es decir, ya era hora que se rompiera la máquina porque hace 5 años que teníamos que haberla cambiado. Para el usuario está diciendo, ¿y ahora cómo recibo el servicio? Es decir, que sí puede haber hechos en los que nosotros nos pongamos de acuerdo y están ocurriendo cosas. Pero incluso esos hechos darán lugar a interpretaciones totalmente distintas, y lo que os mando un poco el mensaje es que tengamos la humildad, y ese es uno de los temas que cuando hablamos de liderazgo en la era digital yo siempre destaco. Necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes en entender que otras personas lo ven de otra manera por sus razones, por exactamente tan buenas razones como las que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y simplemente darlo, que no significa que estemos de acuerdo, y no significa que no intentemos convencer, pero que seamos capaces de aceptar y crear ese vínculo emocional con esa persona. Y digo que nuestro cerebro nos engaña continuamente. Pongo aquí un vaso de agua porque, ¿sabéis? Cuando tenemos sed, pues ¿qué pasa? Tenemos mucha sed, tomamos un vaso de agua y se nos pasa la sed. Bueno, eso es imposible, ¿no? Se tarda unos 20 minutos para que ese líquido cumpla la función que tiene que cumplir y salga la sed de verdad. Pero nuestro cerebro ya ha recibido la señal de que ha entrado el agua y elimina la sensación de sed, a pesar de que el trabajo no se ha hecho. De hecho, por el tiempo que tardan las señales en llegar a nuestro cerebro, nosotros estamos viviendo en el pasado. Nuestro cerebro está anticipando unas centésimas de segundo a la realidad. Y por eso a veces cuando nos encontramos con algo absolutamente inesperado, el shock es bestial. O sea, de hecho, lo que nosotros estamos viendo en este momento no está ocurriendo en este momento. ¿Vale? Va a ocurrir probablemente, ocurrió unas centésimas de segundo antes, pero nuestro cerebro ya lo está anticipando. Entonces, seamos humildes en ese sentido, porque, por ejemplo, nuestro cerebro nos engaña. Aquí veis las celdas A y B, y supongo que estaréis todos de acuerdo que A es más oscura que B, excepto cuando los comparas y ves que no, efectivamente nuestro cerebro está prediciendo algo. ¿Vale? Y os lo pongo otra vez para que veáis que no hago trampa. ¿Vale? Son exactamente el mismo color. O cuando veis esto y sabéis que no está en movimiento. Aquí no hay ninguna pieza que se mueve, sin embargo, nuestro cerebro crea movimiento. O probablemente muchos hayáis visto esto, que se hizo viral hace unos años. La mayoría de vosotros probablemente veis esto en azul y negro. El vestido es azul y negro. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que ve este vestido blanco y dorado. Por tanto, podríais poneros a discutir y podríais llegar a las manos y podríais llegar hasta mataros unos a otros por intentar, porque vamos, sabéis absolutamente factualmente que esto es azul y negro. Y a cualquiera que diga lo contrario, pues estaríais dispuestos a darle, ¿no? Lo que estoy intentando mandar aquí el mensaje, la realidad es una cosa totalmente subjetiva, para que lo entendamos en el contexto de cómo nos sentimos nosotros, pero también cómo se sienten los demás. Cómo podemos crear esos vínculos con los demás, cómo podemos tener esa comunicación. Y también en nuestra familia. Siempre que estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de gestionar nuestra propia energía y luego ayudar a gestionar la energía de los demás, de movilizar esa energía no solo en el trabajo, o sea, casi tan importante como en el trabajo, también en nuestra casa, ¿no? Esto es un ejemplo que hizo alguien de cómo lo veían otras personas. No sé si es así porque yo lo veo azul y negro, pero os lo dejo ahí simplemente como referencia. Dejadme que pase a un tema que hablemos un poquito de conexión emocional, y me gustaría haceros una pregunta a ver qué pensáis. Me vais a dar un segundo para que os mande el poll y vemos qué es lo que pensáis. ¿Pensáis que los humanos tenemos una resistencia natural al cambio? Ahí os mando. Lo comparto en un par de segundos.
Bueno, ahí tenéis los resultados, absolutamente mayoritario el peso que sí, los humanos tenemos una resistencia natural al cambio. Bueno, en mi opinión, no. En mi opinión, los seres humanos no tenemos una resistencia natural al cambio. Yo creo que lo que tenemos es una resistencia aprendida al cambio. Si pensáis en cuando somos niños y hemos tenido un entorno protector donde nos sentimos bastante seguros, los niños lo prueban todo y van a comerse cualquier cosa y meterán los dedos en el enchufe y quieren salir corriendo y quieren saltar y tirarse en un sitio. Somos, por naturaleza, somos curiosos. Pero durante nuestra vida solemos desarrollar una resistencia al cambio porque por lo general el cambio viene asociado a un miedo a lo desconocido, viene asociado a perder a lo mejor lo que ya tenemos y a lo que nos hemos acostumbrado, o tenemos una resistencia al esfuerzo que va a tomar cambiar. Lo que me gustaría transmitiros un poco es esa idea de que normalmente, si os dijeran vais a tener el trabajo que tenéis ahora durante los próximos 25 años, probablemente os vendríais un poquito abajo. Es decir, espero que haya alguna novedad, que haya un poquito más de variedad. Y os gusta conocer sitios diferentes, y os gusta probar distintas comidas. Es decir, tenemos ciertos hábitos que nos gusta mantener, sin duda. Pero en el fondo lo que hace que resistamos al cambio normalmente es la confianza. Si pensáis en vuestros hijos, o yo pienso en mis hijas, cuando eran pequeñas podían estar en un sitio alto y yo les decía, salta que te cojo, y se tiraban de cabeza, ¿no? Si ahora vuestro jefe os dijese, salta que te cojo, ¿cuántos de vosotros saltaríais? Y ese es un poco para mí clave cuando estamos hablando de entender distintas realidades y de movilizar la energía de los demás, es la necesidad de crear unos vínculos emocionales con la gente con la que estamos. Esos vínculos emocionales son los que hacen que la gente se sienta lo suficientemente segura para que su amígdala no se active, para que su centro del miedo no se ponga en marcha. Cuando nosotros ahora en la situación en la que estamos con el COVID de las narices, estamos empujando o estamos apretando mucho o tal, o no hemos creado unos vínculos emocionales con nuestro equipo, lo que va a reaccionar, lo que nosotros vamos a ver es la reacción de la amígdala de nuestro equipo. ¿Cómo creamos esa confianza? Es lo que estamos hablando en este tema, que son esos vínculos emocionales. Y los vínculos emocionales, dejadme que avance un poquito en esto. Me estoy yendo hacia atrás. Dame un segundo. Los vínculos emocionales no significa hacernos amigos de todo el mundo. Y pondré un ejemplo, el profesor con el que trabajo en Suiza, George Kohlreiser, ha sido durante 35 años negociador de rehenes, negociador de secuestros. O sea, él es psicólogo y otra serie de cosas, y durante 35 años ha estado trabajando en un tema tan sensible como ese. Y él habla siempre de que la clave del éxito de los negociadores es la capacidad de crear ese vínculo emocional. Y si os preguntáis, o yo os haría la pregunta, ¿qué porcentaje de situaciones de rehenes en las que interviene un negociador se resuelven favorablemente? Podéis pensar qué pensáis, o sea, no hace falta que lo compartáis, pero en vuestra propia cabeza, ¿cuál diríais que es el porcentaje de éxito de este tipo de situaciones? Pues el porcentaje de éxito en el 95%. El 95% de las situaciones donde participa un negociador en situaciones de rehenes, por lo menos en los países occidentales, según el FBI y la Interpol, es el 95%. Y si pensáis en que el negociador crea un vínculo emocional con ese secuestrador, por ejemplo, evidentemente no se hacen amigos. La conexión emocional tiene que ver mucho con la curiosidad que sentimos por los demás. Cuando os he contado antes de que todos en el fondo somos el resultado, para bien y para mal, de todo lo que hemos vivido, podemos tener la curiosidad de entender qué es lo que hay detrás de la persona que tenemos delante. Podemos intentar entender por qué esa persona responde de una determinada manera o no,
y hacerlo de una forma genuina, con un interés genuino en conocer a esa persona, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, la repito, es: todas las personas con las que nos encontramos están luchando una batalla de la que no sabemos nada. Y es verdad. Por tanto, seamos amables siempre. Y dejadme que avance sobre esta idea. Voy a pasar un poco de slides que van un poquito en la misma dirección y que creo que vais a tocar también en otras sesiones, quizá más adelante, sobre el equipo. Hay una teoría psicológica que se llama la teoría del apego y que me gustaría compartiros. Nosotros desde siempre, como animales sociales que somos, creamos vínculos, entramos en contacto con muchas cosas, pero con muchas de ellas creamos vínculos emocionales. O sea, creamos un vínculo emocional con la casa en la que nacimos, ¿no? O con un perro, o con unos amigos que tuvimos, o con un colegio, o con un lugar de vacaciones, o con un novio o una novia. Y esos vínculos emocionales casi siempre llevan a una separación. Antes o después cambiamos de casa, dejamos la universidad, cambiamos de trabajo, etcétera, ¿no? Suele haber casi siempre una separación que nos lleva a un proceso de duelo cuando experimentamos esa separación, y en la medida que seamos capaces de superar ese duelo, somos capaces de volver a crear vínculos con los demás. Una de las grandes cosas que a mí me gustaría compartiros hoy es, por la forma en la que nosotros hemos vivido nuestra vida y por las cosas con las que hemos creado vínculos emocionales, si no hemos sido capaces de gestionar ese duelo, y hablaremos de eso en un momento, no podemos cerrar el ciclo. Es decir, conoceréis a muchas personas que a lo mejor tuvieron un perrito, por ejemplo, y el perrito se murió y no han vuelto a tener un perro, por el dolor que experimentaron cuando ese perro se murió. O alguien que ha tenido un matrimonio que salió fallido y volver a pasar por lo mismo. Y hay situaciones extremadamente dramáticas. Vuelvo a decir, cuando trabajamos con los ejecutivos, a veces salen cosas absolutamente tremendas. Hace apenas un par de semanas, un señor que pierde a su esposa, un señor que viajaba a Sudáfrica todos los meses por su trabajo. Una de las veces su mujer le dice: no te vayas esta vez, no puedes retrasarlo, y él tal, y dice: no, tengo que ir y tal. Y durante esa semana su mujer se muere. Eso ocurrió hace un año y esta persona está atascada en ese duelo con esa sensación de culpabilidad durante más de un año. Entonces quería simplemente marcar este punto. A lo largo de nuestra vida, lo que nuestra amígdala va a recordar son muchas de esas separaciones y el duelo asociado. Y ese duelo asociado va a hacer que no estemos tan abiertos a las oportunidades, que no estemos tan abiertos a conocer gente nueva, a tomar riesgos, a simplemente lo que como líderes tenemos que hacer, que es intentar vivir nuestra vida al máximo, es decir, disfrutar de esta oportunidad única que tenemos, y que cada vez nos vamos escapando un poquito más porque nuestra amígdala nos va cerrando el campo de visión. Nos va diciendo: no, eso no, porque tú no eres bueno en esto. O eso no te fíes. O ¿para qué vas a tomar el riesgo si estás bien? Ese tipo de duelos son los que entrenan a nuestra amígdala a no permitirnos seguir en este ciclo, que en el fondo este ciclo es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace felices. Hasta ahora las investigaciones, cuando hablan, por ejemplo, de longevidad o hablan de felicidad, el tema que suelen destacar siempre es la cantidad y la calidad de los vínculos emocionales que tenemos con otras personas, ¿no? Por tanto, quería simplemente contaros esto porque tiene relación con algunas cosas que vamos a hablar después. Voy a pasar un par de slides también. ¿Qué ocurre, por tanto? Es otro de los temas que quería tocar cuando esa conexión emocional se rompe, ¿no? Cuando nos quedamos en ese duelo, nos encontramos con la situación de a veces quedarnos atascados. Y si habéis visto esto alguna vez antes, probablemente también reconozcáis los síntomas. Por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Cuando nos mandan a casa, se produce un duelo, es decir, hay una separación. Tenemos un vínculo emocional con ir al trabajo, con estar con los colegas, con tener una determinada rutina, con hacer un proyecto que estamos haciendo, y de repente nos encontramos ahora en casa y probablemente algunos de estos síntomas estén saliendo, ¿no? Al principio decir: no puede ser, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? O la rabia, la tristeza o el miedo, ¿qué va a pasar ahora? La empresa va
¿Va a seguir en marcha? ¿No va a seguir en marcha? Este ciclo, que aquí parece como muy limpito, es en el que normalmente nos encontramos siempre que tenemos una separación. Evidentemente este ciclo puede durar minutos. Pues joder, yo tenía un boli que era mi boli favorito y lo he perdido. Pues durante 5 minutos voy a estar cabreado, pero ya está. En cambio hay otros ciclos, hay otras pérdidas que experimentamos en nuestra vida que sí que se van a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo y que en la medida, como decíamos aquí, que no seamos capaces de superar, nos impiden seguir disfrutando de la vida, nos impiden sacar esa energía, nos impiden ser capaces de motivarnos, de ver las cosas como oportunidades y no como riesgos, ¿no? Y vuelvo a decir, esta curva que parece tan limpita, algunos de los expertos dicen se parece más a esto de la derecha, ¿vale? No es una cosa fija, no hay un plazo, además uno puede haber salido, digamos, haber aceptado que una cosa ocurrió y después vuelves, ¿no? Puede haber un trigger, puede haber una cosita que te despierta, ¿no? Y efectivamente dice Maylis aquí en un comentario el modelo de Kubler-Ross, efectivamente. Ese es el modelo de una psicóloga famosa de Estados Unidos que estudiaba ese proceso de las pérdidas y cómo nos afectaban emocionalmente, ¿no? Y sobre esto, una mención muy rápida. Si veis en el ciclo hacia el final, arriba pone forgiveness, perdón. Una de las cosas más importantes que podíamos gestionar nosotros como líderes para poder ser más felices precisamente es el perdonar. Y el perdonar, volviendo al tema de lo que hemos dicho antes, es decir, incluso la gente que nos ha hecho algo, probablemente en su momento tenían una razón para hacerlo. Es decir, ese que nos engañó en un momento determinado y que le asignamos una intencionalidad y el tal, sí, probablemente la tenía. Pero es posible que hubiera una razón en su vida de por qué esa persona se ha convertido en el despreciable que es, si quieres. Pero la capacidad de perdonar es algo que este señor que ahora os comentaré dice que es algo que no hacemos por los demás, ¿vale? El perdón es algo que hacemos por nosotros mismos. El Dalai Lama decía que el tener sed de venganza o el quedarse con esa mala sensación es como tomarse veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Por tanto, este es uno de los mensajes que me gustaría que pensaseis en términos de perdonar a los demás, pero también perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces somos nuestros peores jueces y tenemos ideas, nuestro cerebro empieza a decir, no te metas en eso, tú no eres bueno en esto, tú no eres bueno en lo otro, tú no eres bueno en lo de más allá, que muchas veces es nuestra amígdala y nuestros duelos hablando, no es la realidad, es una realidad que hemos inventado nosotros. Y la razón por la que os ponía estas fotos aquí es este chico de la derecha fue asesinado por el chico que está en el centro en la foto de la izquierda. Cuando estaba repartiendo una pizza y el padre de este chico que fue asesinado, Azim Kamisa, que es el señor que está a la derecha en la foto, perdonó al asesino de su hijo. Y no solamente le perdonó, el que está a la izquierda es el abuelo del chico, no solo le perdonó, sino que además han creado una fundación juntos para intentar evitar que haya ese tipo de violencia y ha estado peleando durante muchos años para que le redujeran la condena con poco éxito y salió de la cárcel, este chaval salió de la cárcel me parece que el año pasado y está trabajando en la fundación. Es un ejemplo un poco extremo, pero ellos en uno de los vídeos que tienen por ahí, y este Azim Kamisa estuvo con nosotros en Suiza no hace mucho tiempo. Si fuésemos capaces de perdonar, ¿cómo sería nuestra vida? Y esta es una de las preguntas que me gustaría dejaros también como reflexión. ¿Cuánto sois vosotros? Si pensáis en esas partes de vuestra personalidad que os gustaría que fueran distintas, os gustaría que no se estresaran determinadas situaciones, os gustaría no tener tanto mal genio, os gustaría poder tener menos cansancio, un poquito más de energía cuando volvéis a casa, podríais empezar a pensar, decir, ¿cómo puedo yo explicar esto? Siempre hay una razón por la que experimentamos las cosas de la forma que las experimentamos. ¿Qué es realmente lo que estamos intentando evitar?
qué es realmente lo que estamos buscando. Y casi siempre se pueden encontrar que algunas de estas pérdidas en nuestra vida han marcado quiénes somos hoy. Y me gustaría dejaros eso simplemente como reflexión. Y como reflexión también entender que el duelo, es decir, esto es como poner piedras en la mochila, ¿no? El duelo es un proceso social, es decir, esto no es en el 90% de los casos no requiere de ninguna terapia. Cuando uno es consciente de que ha tenido unas experiencias en su vida, para mí, por ejemplo, fue a los 15 años irnos a vivir de donde yo había crecido a una ciudad distinta. Eso para mí es un duelo que me ha marcado toda la vida y sé cosas de mi carácter y de tal que sé que se generaron en ese proceso, algunas cosas para bien y otras no tan para bien. Pero, por ejemplo, cuando digo que es un proceso social, estoy hablando de que esto se habla con amigos, esto se habla con personas de máxima confianza y el simple hecho de poder recordar y poder expresar que yo creo que en el fondo lo que estoy peleando es esto. Yo creo que lo que tengo es una necesidad de aprobación y por eso creo que me cabrea tanto esto. Ese tipo de reconocimiento y el poder compartirlo hace ya la mayor parte del trabajo para nosotros tomar control, ¿no? Y no ser esclavos. El profesor George Goldreiser, que os comentaba antes, que es negociador de secuestros, habla a veces de que nosotros muchas veces somos rehenes. Y somos rehenes de situaciones, ¿no? Somos rehenes de una situación laboral que odiamos o de un jefe que nos tiene acogotados, pero en muchos casos somos rehenes de nosotros mismos. Cuando estamos en una situación en la que nos gustaría actuar de una manera y acabamos actuando de otra, hemos sido rehenes de nuestro propio proceso mental, ¿no? Y una de las formas de librarse de ser rehenes es el poder compartir, el poder hablar con gente, el entender por qué sois como sois, qué cosas hay detrás de lo bueno que tenéis hoy, de los comportamientos como líder que sí queréis mantener, pero qué hay detrás también de esos que os gustaría cambiar. Y el simple hecho de comentarlo es el primer paso hacia la reparación. Quería comentar una cosa muy rápida porque también soy consciente del tiempo, que probablemente tenemos unos 10 o 15 minutos. A nivel de estrés, que es algo que hemos preguntado al principio, a estas alturas, cuando hemos hablado del cerebro y hemos hablado de que nuestro cableado es el que hace que veamos la realidad de una manera y no de otra, ya entenderéis que el estrés no es lo que nos pasa. El estrés es nuestra respuesta a lo que pasa. Y una de las personas que hemos tenido en Suiza el año pasado, Eva Eger, es una superviviente de Auschwitz. Es una persona que en su momento tuvo que bailar delante de Mengele cuando era un adolescente, una persona que entró en Auschwitz con su madre y cuando preguntó a uno de los guardias dónde estaba su madre, le señaló a una de las chimeneas y diciendo, ¿ves ese humo? Eso es tu madre. Pensad en el tipo de situación que es esa. Y ella es una persona que habla de la misma forma que algunos que habréis leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que lo recomiendo fervientemente. No es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa que genera el estrés. Y el cómo reaccionamos a lo que nos pasa tiene que ver con cómo nuestro cerebro se cableó. Tiene que ver con qué cosas nuestra amígdala tiene miedo, ¿no? Y tener en cuenta que el estrés en sí no es malo, ¿vale? Y de hecho los expertos hablan del eustrés y del distrés. El eustrés es el tipo de estimulación que nos lleva al mejor desempeño. Es decir, es el tipo de estrés que yo os siento ahora, es decir, la sensación de poder compartir con vosotros esta historia, ese estrés, pero es un estrés que me hace estar enfocado, es el estrés que vosotros tenéis a lo mejor antes de una reunión o esos momentos en los que estáis como en la zona, ¿no? Que estáis en el momento genial. Cuando pasas de ese punto, empieza a ser el distrés, empieza a ser negativo y empieza a ser negativo porque tiene un efecto brutal en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Cuando estamos en situación de estrés, nuestro cuerpo básicamente actuando como si estuviéramos en una situación de emergencia. Es como si estuviéramos delante del tigre famoso. Y entonces lo que hace el cuerpo es quitar recursos de las zonas que considera que son menos necesarias, genera una serie de hormonas y neurotransmisores, etcétera, en el cuerpo que están diseñados para tener una respuesta rápida a esas emergencias, pero que se nos comen por dentro. O sea, cuando tenemos estrés,
se pierde la capacidad y sobre todo el distrés, la parte mala del estrés, reducimos la capacidad de generar neuronas nuevas y además creamos menos conexiones y las que creamos suelen ser más alrededor de la vida, suelen ser más miedos. Un estrés ya básico que tenemos dentro que ni siquiera sentimos. Y habréis tenido sensaciones a veces que os vais de vacaciones y durante la primera semana si os preguntasen, ¿te has relajado? Y la sensación que tienes es, pues joder, pues no, parece que estoy todavía con este nivel. Y ese estrés alostático, ese estrés que está ahí permanente y que por el hecho de que está ahí ya ni lo sentimos, a veces es el más peligroso, ¿vale? Porque está de alguna forma comiéndonos por dentro sin que nosotros nos demos cuenta, ¿vale? Solamente quería haceros este comentario con que el estrés es nuestra respuesta a nuestro cerebro, a nuestra amígdala, no es necesariamente lo que pasa, ¿vale? Es como nosotros lo interpretamos. Entonces, dejadme que pase ya a un par de... Voy a saltar aquí una de estas páginas y centrarme un poquito más en qué cosas podemos hacer. Y aquí, en qué cosas podemos hacer para recablear nuestro cerebro, ¿vale? La idea es que quienes somos hoy es una serie de conexiones neuronales, es una serie de autopistas neuronales. Por tanto, la forma de cambiar nuestras respuestas, la parte que no nos gusta, la parte donde no podemos gestionar nuestra propia energía, donde nos cuesta tener un vínculo emocional con alguien que es distinto a nosotros, ese tipo de autopistas podemos generar unas autopistas nuevas, ¿vale? Aquí me pregunta, supongo que es Juan Carlos, una frase de Santiago Ramón y Cajal que decía, una persona puede ser escultor de su propio cerebro. Absolutamente. Ese es el mensaje que os quería decir. Esto es algo que Ramón y Cajal ya lo conoció intuitivamente y que ahora se ha demostrado. Hay una cosa que se llama la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad significa que nosotros podemos cambiar nuestro cerebro físicamente cambiando nuestros pensamientos. Pensad en ello. Cuando mi atención se va al pesado de la reunión que está en el fondo y yo conscientemente decido, no es eso a lo que quiero prestar atención. Quiero tener una buena reunión, yo he venido con un material y lo voy a contar independientemente de lo que piense esa persona. Hemos forzado a nuestro cerebro a que después de una autopista neuronal genere ahora unas conexiones neuronales nuevas, que es esta nueva forma de pensar en ello. Esto tiene tanta potencia que a veces no sé ni cómo explicarlo. El hecho de que nosotros decidimos quiénes somos es absolutamente fundamental. Y lo que me gustaría compartir con vosotros son algunas de las pistas sobre cómo se hace eso, ¿vale? Y particularmente ahora que estamos en este proceso de cuarentena, es un gran momento para experimentar, ¿vale? Porque estamos en una situación distinta y es el momento más fácil para cambiar los hábitos. Lo primero es ser conscientes de vuestro propio cuerpo. Evidentemente nuestro cuerpo responde a las órdenes del cerebro, ¿no? Lo hemos visto antes al cruzar los brazos. Lo que no sabíamos hasta hace poco es que el cerebro interpreta las señales de cómo está nuestro cuerpo para tomar un punto de vista, digamos. Si nosotros dejamos que la tensión en nuestros hombros, en la mandíbula o etcétera, estén ahí en nuestro cuerpo, nuestro cerebro está interpretando tensión, peligro. Poneros, ahora que no se está viendo nadie, levantar los hombros, sacar el pecho y poner una gran sonrisa en la cara. Y si mantenéis eso durante unos segundos, vais a encontrar que vuestro cerebro responde. Vais a encontrar que poquito a poco se genera un poquito de esa energía. Por tanto, la primera pista o el primer consejo que yo os doy es sed conscientes de dónde está vuestro cuerpo. Generar esa energía en vuestro cuerpo, aunque sea de modo artificial, y veréis que con la práctica vuestro cerebro va a replicar esa energía. Esto es algo que yo hago antes de cada clase, me pongo las pilas y pongo ahí una sonrisa porque ya con miles de personas he contado este tema, ¿no? De cuando volváis a casa y si normalmente cuando volvéis a casa después del trabajo o ahora salís del despachito donde estéis y volvéis al comedor y está vuestra familia, vuestra pareja, lo que sea, sonreír antes de ir allí. Estad durante unos minutos simplemente sonriendo, aunque sea metiendo un lápiz en la boca, ¿vale? Aunque sea un rictus.
y veis después lo que pasa. Y ya si os parece me lo contáis después. La cantidad de personas que después me han dicho que, joder, funciona. ¿Vale? Nuestro cerebro responde a nuestro cuerpo. Por tanto, poned vuestro cuerpo en el estado en el que os gustaría estar desde el punto de vista de energía. Si es en estado compasivo, poned vuestro cuerpo en estado compasivo. Si es sonriente, si es llorando, pues poner vuestro cuerpo en ese estado y el cerebro sigue. Que esto es la técnica que utilizan evidentemente los actores para prepararse en las películas, en el teatro, ¿no? Sobre esto me gustaría ir en particular durante estas semanas. Una de las cosas que estáis perdiendo probablemente es la capacidad de expandirse, ¿no? De salir al exterior, de conectar con otras personas. Yo recomendaría mucho que exploraseis el tema del mindfulness y la meditación. Y yo lo he practicado a veces, hace tiempo que no, y ahora lo estoy volviendo a retomar. Esto, vuelvo a decir, no es budismo, no es kumbaya, con todo el respeto. Esto es exactamente entrenar a nuestro cerebro. Cuando uno es capaz de ponerse en una situación donde puede centrar los pensamientos en algo y los pensamientos se van y los volvemos a traer y se vuelven a ir y los volvemos a traer, estamos entrenando nuestro cerebro para poder crear las conexiones neuronales que queremos. Por tanto, además del beneficio que tiene de relajación, de desactivación de la amígdala, de poder dormir mejor, es un mecanismo bestial, y esto es lo que utilizan los monjes budistas y todo lo demás, es un entrenamiento de la atención de nuestro cerebro. Por tanto, os lo recomiendo, y aquí os pongo Headspace y Calm, son las dos aplicaciones a nivel mundial más potentes, pero hay muchísimas más, y esto va un poquito por gustos, ¿vale? Pero sí que os recomendaría que lo exploraseis, y sí que os voy a decir, al principio va a ser raro, ¿vale? Aguantad, ¿vale? Porque se va haciendo cada vez menos raro y al final creo que le encontraréis la gracia. Un tema muy importante para controlar nuestro propio cerebro y no que la amígdala mande es la negatividad, ¿vale? Yo siempre suelo preguntar en los cursos, levantar la mano, ¿quién se considera aquí una persona negativa, ¿no? Y yo creo que aproximadamente el 0,5 al 1% levantan la mano. Lo cual está bien. Pero luego pregunto, ¿quién conoce aquí a una persona negativa? Y todas las manos se levantan. Con lo cual, dos cosas. Hay mucha gente negativa por ahí fuera y segundo, hay mucha gente que se engaña, que creen que no son nada negativos, pero sí que lo transmiten. La negatividad es extremadamente contagiosa. Entonces, mantente protegido de las personas negativas que tienen un problema para la solución. Y eso también va particularmente en este momento a las noticias. Yo os diría como consejo, tened un momento en el día donde leáis todas las noticias de una vez y el resto dejad de leerlas. Porque os vais a volver absolutamente tarambana y es extremadamente difícil no tener a la amígdala activada, no tener ese miedo activado cuando estamos recibiendo este tipo de estímulos, ¿vale? Por tanto, la negatividad. No nos fiemos, otros de los consejos es cuando pensamos en, sí, pero es que esto es así, yo me acuerdo que el tal, olvidaos, la memoria nos engaña totalmente. La memoria, de hecho, cada vez que recuperamos un recuerdo, se cambia cuando lo volvemos a grabar. No penséis en nuestra memoria como un ficherito MP4. Es más como información que se reparte por ahí. Y para ver cómo nos engaña, os ponía ahí una foto de un globo. Se hizo un estudio con un grupo de gente donde se les enseñaron fotos de cuando eran más pequeños, un día que fueron al parque y montaron en globo y tal, y se les pedía que recordasen el mayor número de detalles posibles. Y entonces la gente comentaba, oye, pues estaba mi tío, llovió, era tal, no sé cuánto, sí, esto era el parque de no sé cuántos, cualquier historia, el nivel de detalle podía ser muy exhaustivo. Lo peculiar de esto es que ninguna de esas personas había montado nunca en globo. Se pueden plantar los recuerdos, de hecho, cada vez en los juicios, los testigos visuales, cada vez se confía menos en ello. Por tanto, cuando en algún momento estéis intentando cambiar un poquito la personalidad, cambiar la forma en la que pensáis en algo, no os fiéis de vuestra memoria, ¿vale? No es absolutamente nada de fiar. Un punto fundamental es la idea de aceptación, ¿no? Y esto, cuando se hablaba antes de esta señora de Auschwitz, era uno de los temas que ella enfatizaba mucho.
Y, por ejemplo, cuando hablábamos también de los negocios de secuestros y tal, la capacidad de aceptar la situación como es, no juzgarla, simplemente es lo que es. No significa que estoy de acuerdo, no significa que me gusta, pero no quedarme atascado dándole vueltas a joder y por qué a mí y el tal, sino aceptar el hecho de que otra persona puede tener un punto de vista distinto, aceptar que esto ahora me está pasando a mí y utilizar esa aceptación, es decir, ponerlo ahí y decir, sí, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me hace feliz, pero ya le dejo su sitio. Y ahora me centro en qué es lo que yo quiero hacer, cómo me gustaría salir de esto. Y eso aplica también a la situación en la que estamos ahora, aceptar esta situación, la frustración que sentimos con no poder salir, con el negocio, con los ERTES, con el tal, simplemente estar pensando, decir, dentro de 2 meses, cuando yo mire para atrás, ¿qué me gustaría haber hecho? ¿Cómo me gustaría sentirme sobre las decisiones que yo voy tomando hoy y mañana y al día siguiente? ¿Qué cosas son importantes para mí? ¿Qué cosas son las que yo miraré dentro de un año y me harán sentirme orgullosos, ¿no? Esa aceptación de esta situación y el pensar en qué es lo que realmente quiero hacer es uno de esos mensajes, ¿no? Y me gustaría ya, para ir cerrando, el elemento absolutamente más importante, y si hay una cosa que me gustaría que os llevaseis de esta sesión, es esto, es la atención. La atención es el arma número 1 que nosotros tenemos, porque para nuestro cerebro es absolutamente imposible aprender o recordar algo a lo que no hemos prestado atención. Voy a repetir eso. Para nuestro cerebro no se van a producir las conexiones neuronales que queremos hasta que prestamos atención a algo. Y si pensáis ahora mismo, hubo un estudio que salió además hace poco que dice que en nuestro cerebro entran en un momento determinado, 11 millones de bits de información. Nuestro cerebro solamente es capaz de gestionar 50. No 50 millones, no. 11 millones, 50. Por tanto, nuestro cerebro hace un proceso continuo de filtrar a qué vamos a prestar atención. Y como os he comentado antes, en ausencia de otras cosas, ¿quién va a decidir a qué prestamos atención? Nuestra amígdala, nuestro centro del miedo. Si pensáis ahora mismo en la situación en la que estáis, si yo dejo de hablar, seréis conscientes de cosas que están pasando alrededor, oiréis ruidos que hasta ahora no estabais prestando atención, o os fijaréis algo en la habitación en la que estáis que no os habíais fijado. Ahora espero que estéis prestando atención a mí, pero la idea es, la atención es la forma en la que nosotros cambiamos el pensamiento que nuestra amígdala va a poner en nuestra cabeza y llevarlo a donde queremos que esté. Y cuando estemos cansados, es poner la atención y decir, no, yo voy a poner energía porque sé que no tengo que estar cansado y no voy a estar cansado. O cuando estamos preocupados con una conversación difícil, es decir, sé que estoy preocupado, pero voy a cambiar mi atención, quiero que esta conversación salga muy bien. Esta capacidad de reenfocar nuestra atención es la herramienta número 1 para poder cambiar el cerebro y para crear autopistas neuronales. Y me gustaría terminar con un par de vídeos para mostrar lo difícil que es mantener la atención. Espero que el experimento funcione y que lo podáis ver. Os voy a poner un vídeo donde hay 2 equipos de jugadores de baloncesto, unos vestidos de negro y otros de blanco, y cada uno de esos equipos se está pasando un balón entre los jugadores del mismo equipo. Lo que os voy a pedir es que contéis cuántos pases realizan los jugadores de blanco entre sí, ¿vale? Y voy a decir, la calidad a lo mejor no es buena o puede que haya un poco de retraso, pero vamos a ver qué es lo que sale. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer Habréis visto, espero que hayáis podido ver el vídeo, cuántos pases habéis contado. Os voy a mandar un pequeño poll, ¿no? A ver cuántos habéis contado. Creo que estáis viendo las respuestas. Hemos tenido un poquito de 12 u otro número distinto. El número correcto son 13. Y aquí entiendo que por el tema online y esas cosas, a lo mejor el vídeo tenía alguna pausa o lo que sea.
Y algunos de vosotros, y esto me voy a centrar más en los que no habéis visto este vídeo antes. Este es un ejemplo de cómo nuestra atención, cómo cuesta mantener la atención, porque hay muchas distorsiones y centramos nuestro cerebro en contar ese número de pases y mientras nos perdemos un montón de información súper valiosa. Y la información súper valiosa, algunos de vosotros estabais poniendo ya aquí en el chat, decíais oso, y algunos de vosotros estaréis pensando, ¿oso qué? ¿Qué significa oso? Significa que durante el vídeo ha pasado un tipo vestido de oso haciendo el moonwalk a la Michael Jackson y probablemente la mayoría de vosotros que no habíais visto este vídeo antes no lo detectasteis. Y si no me creéis, pues pongo el vídeo de nuevo. The answer is 13. La respuesta es 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Fijaros ahora el señor vestido de oso. Vale, y aquí podría enseñaros algún vídeo más, pero vamos, creo que el mensaje ya está. En este caso yo he hecho el papel de vuestra amígdala. Os he dicho que prestarais atención al número de pases y hay un montón de cosas que ocurren a nuestro alrededor que no estamos prestando atención. Continuamente nosotros en el día a día tomamos la realidad como eso que percibimos, ¿no? La sensación de que esto es un desastre, o esto es maravilloso, o ahora estoy cansado, no estoy cansado. Lo que os estoy retando es a que entendáis que todo lo que vosotros veis y a lo que prestáis atención es el resultado de toda vuestra vida. Es un cableado que se ha hecho a lo largo de toda vuestra vida y que está en vuestra mano cambiar, está en nuestra mano cambiar, ¿no? Y a mí me gustaría contar un poquito una historia un poco personal, sin entrar en demasiado detalle. Me gustaría contaros más detalle con un café y sabéis dónde estoy, así que venid a buscarme. Pero la razón por la que yo os estoy enseñando esto y llevo ya muchos años contando esta historia es precisamente por una experiencia personal. Una experiencia personal de hace 10 años, yo descubrir hasta qué punto mi personalidad estaba causando daños a personas a mi alrededor, ¿no? Y ese cambio era, yo era una persona, digamos, de mucho carácter, traducido en una mala hostia, de muy, muy mala leche. Y hay algunas personas que me conocen desde hace muchísimos años que saben que era así, ¿no? que era una persona que podía ser tremendamente hiriente con las cosas que decía y hacía, ¿no? Y hace 10 años tuve la suerte de darme cuenta que ese genio, que hasta ese momento no es que yo no supiese que tenía genio, por supuesto, y me lo habían dicho, pero en el fondo era una cosa que a mí me había funcionado muy bien, ¿no? En la vida me iba bien, hasta que te das cuenta de que estás haciendo daño a personas a tu alrededor, personas a las que quieres mucho, y te planteas que decir, no, yo no puedo seguir ni un momento más así. Pero evidentemente a mí ya me habían dicho que tenía esa mala leche y mi respuesta siempre era la misma, eso son lentejas o esto es mi personalidad. Hasta que realmente llegas al punto donde sí quieres cambiarlo, donde no hay opción a que eso siga. Y con el trabajo sobre la atención, lo que os estoy contando ahora, el mensaje que os estoy dando es que no importa qué parte de la personalidad sea, no importa prácticamente cuál sea la pérdida o lo que estéis buscando en la vida que ha hecho que vuestro cerebro esté cableado como está, se puede cambiar. Y cómo se cambia es un poco con esa atención. Es con el ser consciente, para mí era ser consciente de cuando me estaba cabreando, el conscientemente actuar de forma como si no lo estuviera. A pesar de que por dentro tuviese el ardor y tuviese la mala leche y tuviese todo esto, conscientemente decir, no voy a dejar que esa parte de mí sea la que mande. La que va a mandar es la que yo decido y mi comportamiento va a ser X. Eso es lo que os estoy proponiendo a vosotros. Y de nuevo me encantaría contaros en más detalle sobre un café,
algunas de estas cosas que estamos hablando ahora, ¿no? Simplemente para cerrar, os dejo aquí 3 libros que a mí me gustaron muchísimo en distintos temas. Para tema de neurociencia, el del cerebro, si podéis leerlo en inglés, comprad la versión en inglés, ¿vale? Que está mucho más ilustrada, etcétera. Tropezar con la felicidad nos habla mucho sobre qué malos somos en estimar cómo nos vamos a sentir en el futuro, ¿no? Qué malos somos en dejar que nuestro cerebro decida por nosotros. Y antes os comentaba El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y el mensaje con el que os quería ya dejar, sí, definitivamente, es el libro de vuestra vida, o sea, lo que vosotros contáis que es vuestra vida. Yo os podía pedir que me dieseis un tweet de vuestra vida y probablemente todos me contaríais, pues mira, yo tuve una infancia feliz, yo tuve tal, mi juventud, y me podríais contar en un minuto una narrativa de vuestra vida. Esa narrativa no es real. Es decir, eso es la construcción que nosotros mismos hacemos de nuestra identidad, ¿no? Creamos una historia que tiene sentido. Lo que me gustaría es que nos liberásemos un poco de esa historia. Llevamos, en el libro de nuestra vida, llevamos una serie de capítulos y hay una trama, hay una serie de personajes. Nosotros somos un personaje determinado con una serie de cosas. Lo que escribamos a partir de mañana depende de nosotros. Depende de una elección, depende de ser constantes y conscientes de enfocar nuestra atención a lo que queremos ser y no a lo que nuestro cerebro nos está diciendo que hagamos. Y si somos capaces de empezar a escribir esas primeras hojas de esa manera, al principio con renglones torcidos, ¿no? Como decía Luca de Tena, porque es complicado, lo que sí que sabremos es que cuando lleguemos al final del libro, la historia que podremos leer de nuestra vida será la que nosotros elegimos, no la que nuestra experiencia o las experiencias, mucho más las malas, hayan decidido por nosotros. Y con eso os doy las gracias, os dejo aquí mis datos de contacto para lo que queráis, me encantaría oír de vosotros. Y bueno, aquí cerramos la primera de las sesiones, de las 4 que vais a tener sobre liderazgo, y esta primera quería que se centrase mucho en quiénes somos, en por qué somos como somos y qué podemos hacer para ser todavía mejores. Pues muchas gracias y con esto me parece que lo vamos a dejar.